uno de los imperios más grandes y vastos de la historia, tuvo lugar en América del Sur en el siglo XIII cuando los incas se asentaron en el Cusco, dando inicio a su gran imperio que abarcaba territorios del actual Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia, por lo menos hasta la llegada de los españoles en el siglo XV. El llamado Imperio del Tahuantinsuyo estaba gobernado por el Inca, soberano que regía todo el territorio, y como tal, este imperio tenía una organización política y social bien definida. Para empezar, la organización social inca se basó en ayllus, que era algo así como un conjunto de individuos y familias vinculadas por un mismo origen, o en otras palabras, una sola pareja de antepasados remotos. Esta unidad social era esencial para la distribución de riquezas, cultivos y otras cosas más. En cada ayllu había un lugar especial para honrar a la momia de ese primer progenitor y fundador del ayllu, al cual se le llamaba Malki. A los hijos descendientes de este líder se les trataba con el mismo respeto y se les llamaba curacas, y entre ellos el que tenía mayor edad era el que tenía el rango superior. En general, cada persona pasaba por 4 etapas de su vida. La primera era hasta los 2 años, cuando se pasaba a la niñez. La segunda etapa era el tránsito entre la niñez y la adultez, que llegaba a los 14 o 15 años. En el caso de los varones se hacía una especie de rito cuando esto llegaba. Se rendían fuertes pruebas físicas, además de perforaciones en las orejas, y se les daban nuevos nombres. En el caso de las mujeres se hacía un ritual más sencillo y rápido. Luego de esto venía la etapa del matrimonio, que ocurría normalmente a la edad de 20 a 25 años para los hombres y entre los 16 a 20 para las mujeres. La última etapa era la muerte, cuando el difunto era enterrado con sus mejores vestidos, además de herramientas y objetos más preciados que tenía el difunto y que le aseguraban un sustento en la otra vida. En cuanto a la educación, si tenías la suerte de ser hijo de un noble, podías acceder a una educación superior y más completa, mientras que el pueblo solo se limitaba a aprender cosas prácticas y relacionadas con el cumplimiento de su labor al servicio del gobierno. Cada ayllu estaba conformada por una cantidad bastante irregular en todo el imperio. Habían aylus de 20 personas y en otras de hasta 600, por lo cual se hace muy difícil determinar un número promedio. Estos aylus estaban distribuidos en todos los territorios, desde la costa hasta lugares de gran altitud, conformadas por agricultores, pastores y artesanos. Y como en toda sociedad, cada individuo tenía derechos y obligaciones, aunque algunos podían ser expulsados sin derecho a nada debido a infracciones sociales, hasta que su ayllu lo perdonó. En la sociedad inca existían 3 formas de trabajo muy importantes: el aini, la minca y la mita. En el primero, cada familia debía apoyar cuando sea necesario a otra familia o persona en trabajos como construcción de viviendas, en los campos o cualquier proyecto privado, pero con la condición de que cuando se requiera también mano de obra, la otra persona antes beneficiada retribuya esta ayuda de la misma manera, es decir, hoy por ti, mañana por mí. La minca era la tradición de trabajar juntos para el bien social a favor del ayllu, una especie de trabajo comunal donde participaban muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Ellos se dedicaban a construir locales, canales de riego y además de ayudar a personas incapacitadas, huérfanos y ancianos, y esto era de carácter obligatorio. De no hacerlo, la persona era expulsada del ayllu, perdiendo su derecho a la tierra. La mita, por su parte, era un trabajo a favor del Estado imperial donde participaban multitudes de personas para construir puentes, caminos, fortalezas y trabajos de gran envergadura. En todas estas actividades de mucho desgaste físico no podía faltar la buena comida, que de no ser lo suficientemente nutritiva y contundente, seguro muchas de las maravillosas obras creadas por el Inca tal vez no hubieran sido terminadas. En el Imperio Inca, la gente se alimentaba de una gran cantidad de alimentos ricos en proteína, como mariscos, peces de río y mar, además de carnes como la de venados, llamas y otros animales. Normalmente se usaba la sal para deshidratar las carnes y guardarlas por mucho tiempo. La papa y el maíz eran fundamentales en la dieta de los incas y se servían en una variedad de presentaciones. Particularmente la papa se reconoce como uno de los grandes recursos alimenticios de las tierras altoandinas del Perú. Además de esto, también solían comer verduras, algas marinas y una gran variedad de ajíes, desde el menos al más picante, además de frutas domésticas. Y para beber, nada mejor que la chicha de jora, una bebida hecha de maíz fermentado que era la favorita de todos, y su grado de fuerza alcohólica dependía de los días que era fermentado. Esta también era muy importante en las ceremonias y fiestas, aunque fue una bebida muy cotidiana para quitar la sed. Los incas por lo general vivían en estructuras construidas en tierras altas. Cada hogar contaba con un patio rodeado por muros de piedra, y entre estos cocinas, habitaciones y almacenes. Las paredes de piedra eran lo más común para la aristocracia.
además de techos de paja, mientras que otras casas se construían de caña, barro y otros materiales. Por otro lado, la madera era algo escasa para los incas. Por tal motivo, los incas casi no tenían muebles y los que habían estaban incorporados en la arquitectura, y los platos a la hora de comer se colocaban en el suelo. En cuanto a la ropa, todos los agricultores vestían similar. Los hombres solían usar taparrabos y una túnica sin mangas, una faja y además una capa si las condiciones climáticas lo requerían, o también en ceremonias. En el caso de las mujeres, usaban vestido y capa además de una faja y una especie de velo para cubrir del sol. Los colores que predominaban eran el negro o marrón, mientras que en las tierras altas era el blanco. En general, la calidad de la tela podía indicar de qué clase social era una persona. Además, dentro de la élite también portaban, según su rango, una serie de accesorios y joyas distintivas. Para ambos sexos, el uso de sandalias era igual. Pero no todo era color de rosas en el Imperio Inca, al menos si no actuabas dentro de la ley, respetando la moral y las buenas costumbres de esta sociedad. Había muchas reglas, pero creo que lo más importante era tener en cuenta 3 de ellas. Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas perezoso. Y Amayuya, no seas mentiroso. De día de enfermedades para el Inca podían guardar un origen místico, sobrenatural o por simples conflictos o discordias. Muchas de las dolencias también podían ser enviadas por divinidades al transgredir las normas de conducta. Es por eso que el curandero debía hacer un trabajo minucioso para diagnosticar a un enfermo. Algunas dolencias o enfermedades con las que podías cruzarte estaban, por ejemplo, el hani, que era la pérdida temporal de esencia vital, o el shukaki, un mal producido por la inmensa preocupación al sentirse avergonzado a causa de algún error cometido. Y también, por ejemplo, si una madre gestante sentía repulsión o asco hacia algún animal, debía preocuparse, ya que su niño podría nacer con MIPA, una enfermedad que hacía que el bebé naciera con características parecidas al del animal en cuestión, y esto podría pasar también con cualquier cosa que la impresione. Por otro lado, los incas también practicaban complejas cirugías perforando cráneos con fines curativos. En cualquier caso, usaban anestesia o bebidas que adormecían. Lo cierto es que un buen número de estas intervenciones tuvieron éxito. En fin, hablar del tema inca es hablar de un gran número de hazañas sorprendentes, desde su tradición oral hasta su increíble arquitectura. Todo cuanto se conoce sobre la vida y costumbres incas es realmente fascinante.